Buenos días, mi gente. Bienvenidos a tu programa, La Biblia y la Sociedad, producido por tu ministerio, La Fe que vence al mundo. Les habla su hermano en Cristo, el hermano Marcio Tolentino, alias Bonnie. Y en esta hora, en esta hermosa mañana del día de hoy, abril 15, a las 7:25 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, estamos transmitiendo este programa, bendito Dios, la Biblia y la Sociedad para todos ustedes. Y en este día queremos compartir algo, ¿verdad? Que una pregunta que muchos se han hecho y le han hecho a científicos y a muchos hombres de sabiduría, bendito Dios, como Albert Einstein. Y otros, no solamente a Mr. Einstein, bendito Dios. Pero esa respuesta a la pregunta la encontramos en la palabra de Dios. Recientemente estuve observando un video que me llegó que trató precisamente de esta pregunta, bendito Dios, pero todo lo que escuché no fue más que conjeturas, ¿verdad? De la mente humana, no realmente lo que la palabra de Dios revela. Porque inclusive muchos que creen en Dios no han entendido todavía ni el mensaje ni su palabra, ¿entendió? Porque se han fundado en tradiciones religiosas, en teologías, en sabiduría humana. Y si usted ha leído el libro de los Hechos, usted va a leer cuando el pueblo le gritó como un solo hombre, voz de Dios y no de hombre, a un gobernador, a un gobernante, a un líder que movía las masas. Y esa masa, bendito Dios, le gritó a una sola vez, voz de Dios y no de hombre. Y eso está ocurriendo en nuestros tiempos, en nuestros días, donde el pueblo pide voz de Dios y no de hombre. Bendito Dios. Muchos líderes políticos se han ido a los científicos, ¿verdad? Han desechado a Dios, han desechado nuestros documentos sagrados que glorifica a Dios, nuestro Creador, bendito, y se han ido a sus propias opiniones, amado. Y por eso es que estamos viviendo lo que estamos viviendo. Aleluya. Y este mundo va de mal en peor y no hay quien lo pueda detener o cambiar. Y eso va a cambiar, ¿verdad? En su totalidad cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El Hijo del Dios viviente. Aleluya. A quien Dios designó desde antes de la fundación del mundo. ¿Entendió? Entonces, por eso es que debemos nosotros de conocer la palabra de Dios, no de interpretarla, pero de creer la palabra de Dios y sobre todo de pedirle a Dios la revelación, que sea Dios quien nos revele su palabra, que nos revele a su Hijo, que por el Espíritu Santo que ha depositado, ¿verdad? Como lo prometido, bendito Dios, sea verdaderamente nuestro guía a toda la verdad, como Jesucristo mismo enseñó a sus discípulos y a nosotros. Aleluya. Que le hemos recibido, que le hemos creído y que hemos confesado con nuestros labios de que Él es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Aleluya. Cosa que los judíos no pueden creer ni entender. Bendito sea el Señor. Eh, y quisiera irme al libro de Génesis, bendito Dios, porque la pregunta fue, ¿por qué Dios creó el mal? Y esto yo ya lo había discutido muchos años atrás, bendito Dios, donde la respuesta la da el mismo Dios. Aleluya. Miren, en Génesis, usted sabe que el principio de la creación, esta creación que usted ve, que sus ojos ven y que podemos palpar muchas de esas cosas, porque aunque los científicos dicen que la luz tiene masa, usted no la puede palpar. Y si usted no puede palpar algo, bendito Dios, es porque no tiene masa. ¿Entendió? Podemos sentir
el calor que emana de la luz, podemos sentir, ¿verdad? Y ver su lumbrera, pero no tiene masa. Algo que tiene masa es, por ejemplo, una mesa. Usted la puede palpar, tiene masa. El viento no tiene masa, pero podemos sentirlo. ¿Entendió? Podemos sentir sus efectos. ¿Entendió? Muchos queriéndose ser sabios se han hecho necios. ¿Entendió? Haciéndose estúpidos delante de Dios. ¿Entendió? Aleluya. Usted tiene que entender bien claro en cuestiones científicas, lo físico, bendito Dios, que es todo aquello que tiene masa, y lo no físico, que es aquello que no tiene masa. Lo físico es todo lo que tiene masa. Un árbol, usted mismo, un carro, una mesa, algo que usted puede tocar y palpar. ¿Entendió? Y aquello que no tiene masa, como el viento, usted no puede tocar ni palpar. Podemos sentirlo. Y a través de ese sentimiento es que percibimos sus efectos, ¿verdad? Su existencia. Lo mismo ocurre con Dios. No podemos verlo con nuestros ojos porque Él es espíritu. Jesús mismo dijo que Dios es espíritu. Y dijo algo más, y dijo algo más profundo todavía, no solamente que es espíritu, pero que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, que usted ir 7 días a la iglesia, al templo, a un templo hecho por mano de hombre, ¿verdad? Como la religión de la antigüedad, que eso es lo que se utilizaba, esa era la forma que Dios había implementado al pueblo de ellos. Y muchos de los pueblos aledaños imitaban, ¿entendió? Porque siempre Satanás es un imitador, una persona que se disfraza, una persona que todo el pensamiento es mal, ¿entendió? Una persona que Dios creó, una persona espiritual, así como la persona del Cristo, que en su principio fue una persona espiritual. Pero cuando Dios hizo la creación, a él, al Cristo, Dios le entregó todo. Y por eso es que Jesús es antes que Abraham, y por eso es que Jesús es antes que toda creación. ¿Entendió? Aleluya. Es donde el Cristo se manifiesta. Ya no solamente como el ángel de Jehová, sino como aquel hombre que Dios habló en Génesis 1. ¿Entendió? Que primero lo llamó a la existencia cuando dijo, sea la luz. No está hablando la luz del sol, ni del sol tampoco, está hablando de una persona, ¿entendió? Pero esto usted lo tiene que recibir por la revelación del Espíritu Santo, no estudiando teología, porque la teología lo que hace es interpretar, es infundir, implementar conceptos que no son más que conjeturas humanas, pensamientos humanos. Aquí no estamos hablando de los pensamientos humanos, estamos hablando de los pensamientos de Dios, que son más altos. ¿Entendió? Eso en Génesis capítulo 1, ¿verdad? En el verso 3 usted puede leer esto, cómo Dios llamó al Cristo a la existencia. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Entendió? Y Dios dio testimonio de esa luz que era buena. Dice el verso 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Es decir, que cuando Dios dice, porque esto se lo está diciendo Dios a Moisés, y Moisés está escribiendo, ¿entendió? Allá en el monte Horeb, ¿verdad? Que es el mismo monte Sinaí. Entonces, Dios tiene formas de él comunicarse con el ser humano. Y él las dice, ¿entendió? Pero también, aparte de que se comunica a través de sueños y como, ¿verdad? En visión y como él dijo, también él dijo que
así como el siervo Moisés que le habló de cara a cara, así él habla a sus siervos. ¿Entendió? Entonces Dios no solamente se comunica a través de los sueños, como en mi caso, que cuando yo tenía 4 años, Él se comunicó conmigo a través de un sueño. Yo no tengo control del sueño, ni usted tampoco. Usted no, bueno, a menos que usted coma chuleta y salga soñando, ¿verdad? Con pajarito preñado. Pero yo no estoy hablando de ese sueño, estoy hablando del sueño especial, específico, el sueño que viene de parte de Dios, que solo Dios tiene control de eso. Usted no va a soñar con Dios simplemente porque usted se acueste pensando que quiere soñar con Dios. ¿Entendió? Aleluya. Entonces, aquí podemos notar, ¿verdad? Que Dios dio testimonio de la luz. Si la luz es buena, ¿qué testimonio se está dejando para las tinieblas? Que es mala. Entonces, Dios creó el bien y el mal. ¿Por qué? Porque Él es bien y mal. ¿Entendió? Dios tiene el conocimiento del bien y del mal. Todo sale de Dios. Pero la esencia de Dios no es mal como nosotros, sino que es buena. ¿Entendió? El centro, el eje, lo más profundo de Dios es un ser bueno. ¿Entendió? Un ser espiritual que es bueno, pero que también es malo. ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento del mal. Entonces Dios que lo tiene todo, todo está en Dios. Cuando Él va a hacer la creación, Él no simplemente habla por hablar, amado. ¿Entendió? Porque dice la Escritura que Dios se rodeó de tinieblas. Y eso es lo que habla el verso 2 de las tinieblas que estaban allí. No está hablando del mal, está hablando de las tinieblas, de la oscuridad, lo que Él encerró, ¿verdad? Oculto. ¿Por qué? Porque hasta ahora ese cielo nuevo y esa tierra nueva no se han manifestado, está oculto. La NASA todavía no ha podido lograr, con todas las tecnologías que han enviado para el espacio, no han podido ni siquiera encontrar agua. ¿Entendió? Porque eso está allá en el tercer cielo. Y lamentablemente, a lo que a nosotros respecta, el universo es infinito. ¿Entendió? A pesar de que hay un primer cielo, un segundo cielo y un tercer cielo, es infinito. ¿Entendió? Así son de infinitos sus pensamientos, que es lo que nosotros leemos cuando leemos las Sagradas Escrituras, desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis capítulo 22, verso 21. ¿Entendió? Y dice el 5 que llamó Dios a la luz día. ¿Entendió? Y a las tinieblas noche. Que esto habla de nombres propios de estas creaciones. Pero el primogénito de toda esta creación, porque después de esto fue que Dios creó ese cielo que usted ve, ese mar que usted ve, esa vegetación que usted ve, ese sol, esa luna, esas estrellas que usted ve. O sea, a partir de este primer día es que Dios comienza a crear todo lo que ve sus ojos en esta creación. ¿Entendió? Por eso es que Dios creó las dos cosas, creó el bien y creó el mal, porque ambas cosas salen de Él, pero a cada cosa le dio su lugar y le dio un propósito, sabiendo de antemano que el mal fue creado temporariamente, porque el que Adán y ella hayan pecado, eso no tomó a Dios de sorpresa. ¿Por qué? Porque Él lo encerró todo en pecado. Su palabra dice la Escritura claramente que lo encerró todo en pecado. Y a lo mejor se levante un científico o un ateo o un incrédulo diciendo, entonces, ¿por qué inculpa de pecado? ¿Entendió? No sabiendo ni dándose cuenta de que aunque Dios lo encerró todo en pecado, bendito Dios, Dios con esto demuestra que Él es Dios, que aunque Él nos haya dado libre albedrío, bendito Dios, el ser humano, el hombre, nunca será Dios, como el anticristo, el anticristo se pasa por Dios sin ser Dios. Eso mismo han hecho los religiosos de Cristo.
Han hecho de Cristo un anticristo, porque Cristo nunca se proclamó ser Dios, sino hijo de Dios. ¿Entendió? Y a ellos se lo dijo claramente. Y cuando el sumo sacerdote Caifás le preguntó, ¿eres tú el hijo del bendito? Es decir, el hijo de Dios. Jesús no cayó la boca. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y veréis al Hijo del Hombre venir en las nubes, en el poder y la gloria de Dios su Padre. Léalo, que todo está escrito, amado. Entonces, a lo que vamos. ¿Por qué Dios creó el mal? Bueno, no solamente por qué, habría que preguntar, sino para qué. ¿Entendió? Pero vamos a leer en el capítulo 3, bendito Dios, dice la Escritura lo siguiente. En el verso 22 del capítulo 3 de Génesis, escuche lo que dice. Dice, y dijo Jehová Dios, escuche, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Escuche, o sea, dando cumplimiento a lo que ya Dios estableció. Sea la luz, y fue la luz. A la luz llamó día, y a la tiniebla llamó noche. Y dio testimonio de la luz que era buena. Cuando en el verso 26 dice Dios, dice, entonces dijo Dios, después que había creado todas las cosas, que lo único que faltaba era hombre que la labrase, o que la cuidara, o que la manejara, ¿entendió? Que la administrara, ¿entendió? Esos somos nosotros, administradores de todo lo que Dios nos ha dado y que poseemos. Nuestros derechos, nuestras responsabilidades, nuestros deberes, todo lo que para que Dios, todo para lo que Dios nos ha creado y puesto en este planeta. ¿Entendió? Todo el mundo, cada uno. ¿Entendió? Esto no es de que yo soy rey y hay que hacer lo que yo digo. No, amado. Aquí en Estados Unidos no existe eso. Eso lo están implementando ellos ahora, que se han desbocado y no saben qué hacer ni cómo resolver el problema. En el gran problema que que se han metido cuando cometieron traición a la nación, a la Constitución. En julio 2, escúcheme bien, julio 2 del 1909, cometieron ellos todos traición. ¿Entendió? Pero Dios aquí en el verso 26 del capítulo 1 de Génesis dice claramente, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Entendió? Y eso es lo que se está cumpliendo. Y que Dios entonces está dando testimonio. Ahora, porque cuando Él lo creó, el hombre no tenía conocimiento del bien y del mal. Era inocente como los niños, como nacen los bebés. Y Dios no es eso. Dios es bien y mal. ¿Entendió? Bendito Dios. Y dice el 27, escúcheme bien, dice, y creó Dios al hombre, hablando como de un solo hombre, al hombre a su imagen, que esto señala al Cristo, al que se iba a manifestar siglos y siglos y siglos después, que Dios ya dio testimonio, sea la luz, y fue la luz, y es esa luz la que Juan, el discípulo amado, dio testimonio, y que Juan el Bautista dio testimonio. Escuche como dice la Escritura en Juan 1, escuche como dice, para que usted esté en la misma página del Espíritu Santo y por qué estos apóstoles, estos discípulos escribieron ¿verdad? El Evangelio. Dice el Juan 1, verso 4, dice, en él estaba la vida, en él estaba la vida, en él
estaba la vida. ¿Señalando a quién? ¿A Dios? No, a Jesús el Cristo, porque Dios es vida. Y cuando Dios habla, ¿verdad? Que el sonido no se transmite, ni se transfiere, ni se escucha en el vacío. El universo, que es un total vacío, ¿verdad? Es como un vacuum, bendito Dios. Se escuchó la voz de Dios. ¿Por qué? Porque dice, y fue la luz. Entonces el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios eh, eh, es que hace esto, es que produce esto. Cuando Dios, ¿verdad? El alma de Dios, perdón, cuando Dios habla, ¿verdad? Su alma, su ser, alma y espíritu, ¿verdad? Da su voz, sea la luz, sea la vida, mas no vida. ¿Entendió? Y por eso es que hablando de Cristo, Jesús, el Hijo del Dios viviente, dice que en Él estaba la vida. Y si en Él estaba la vida, que es la luz, ¿qué hay en aquel que es noche, que es tiniebla? No la tiniebla con la que Dios se rodeó para ocultar todos estos misterios, ¿entendió? Sino aquel que es el mal, Satanás el diablo, muerte, ¿entendió? Entonces, como Dios es el creador, el todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente, ¿verdad? Con una presencia infinita, bendito Dios, aleluya, lo hizo así, ¿entendió? Entonces, Satanás no puede hacer nada que Dios no le haya permitido. Y cuando lo arrojaron fuera del cielo, porque ya cuando Cristo es resucitado, bendito Dios, porque lo crucificaron tal y como está escrito, y todo se cumplió tal y como está escrito en la vida de Jesús, sin ellos saber lo que estaban haciendo. Porque como está escrito, si hubiesen sabido que ese hombre que estaban crucificando es el Señor, no lo hubieran hecho. ¿Entendió? Entonces, por eso es que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y a lo mejor usted dice, pero ¿por qué Dios creó el mal? Todavía tú no has dicho por qué Dios creó el mal. Entonces, si todavía usted no tiene un indicio de por qué Dios creó el mal, usted no está atendiendo a las palabras ni lo que está escrito. Usted todavía está encerrado en su pregunta que sale quizá de un corazón ateo o de un corazón religioso o de un corazón teológico o de un corazón ¿verdad? Incrédulo. Pero en esta hora, si tú abres tu corazón y le das oportunidad al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a compartir contigo la revelación. Entonces tú vas a creer, vas a venir a la fe de Jesús y serás salvo. ¿Entendió? Entonces por eso aquí el verso 4 de Juan 1 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Por eso es que cuando una mujer, ¿verdad?, que está embarazada, que concibe vida, cuando ella pare, ¿verdad?, que se dice que dio a luz, ¿entendió? Aleluya. Porque es vida. Es triste ver cómo estos científicos le dan más honra a los insectos y a los animales más que al hombre. Porque de los insectos ellos dicen que la vida de los insectos es desde que son concebidos, desde su inicio. Pero con relación al hombre, ¿qué dice Satanás? No, no hay vida. No, no se oye el corazón. No esto, no lo otro. Como que si la vida del ser humano empieza con el corazón. No, hermano. No, amigo, amiga. La vida del ser humano empezó mucho antes de la fundación del mundo, pero para todos los que estamos en este planeta comienza desde la concepción de ese ser humano. ¿Por qué? Porque el esperma del hombre está vivo, no está muerto. ¿Entendió? Es un ser
¿verdad? Microorganismo, por decirlo así, que se mueve, que guerrea. ¿Me entendió? Entonces, es vida. Y por eso es que dice la Escritura en el verso 4, en él, señalando a Cristo, que es a quien Dios le depositó todas las cosas, ¿entendió? Estaba la vida. Sin Cristo no hay creación. ¿Por qué? Porque lo que movió a Dios a hacer creación fue precisamente su Hijo. ¿Entendió? Y dice que y la vida era la luz de los hombres. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, ¿por qué Dios creó el mal? Bueno, por causa de Cristo. Y aquí, cuando Jehová dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Que en el 20, en el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, está hablando del Cristo, del que se iba a manifestar, que hoy sabemos nosotros que es Jesús. Porque en el presente de aquel tiempo y espacio, así como hoy, no sabemos, porque el futuro es un misterio. El presente lo conocemos y el pasado ya lo conocemos, ya lo vivimos. Y lo mismo que ocurrió en aquel tiempo y espacio de Jesús, es lo mismo que se vive viviendo desde el principio. Que el hombre solamente conoce su presente inmediato. Pero ¿qué va a pasar de aquí a 1 hora, 2 horas, mañana, pasado? No lo sabemos, amado. Por eso es que cada presente es un descubrimiento, porque cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día vamos descubriendo y conociendo algo nuevo de nosotros mismos y de lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea, sea cielo, sea mares, sea animal, sea árbol, lo que sea, amado. Entonces, todo es una repetición en este círculo vicioso de la vida, bendito Dios, que solamente aquellos a quien Dios le revela pueden conocer. Porque aún nuestros founding fathers, cuando escribieron nuestros documentos sagrados, fíjese, nuestros founding fathers, ¿verdad? Que sufrieron todos esos atropellos y esos abusos de este rey, de este régimen, ¿verdad? Británico y todas estas cosas, amado. Hasta que dijeron basta, no más, enough is enough. Y declararon su declaración de independencia. Pero no como cualquier cosa o porque no tenían nada que hacer. No, es que el Espíritu Santo estaba guiando a esos hombres, aunque muchos no lo crean, amado. Porque cada evento de la historia humana podemos ver al Espíritu Santo obrar, intervenir, que no es más que Dios interviniendo en los asuntos humanos. Hay muchos científicos que no creen esto, pero desde el principio Dios está interviniendo en los eventos humanos. Lo vemos allá en Génesis, en el paraíso. Porque ¿quién intervino en el paraíso? ¿Solamente fue Satanás? No, amado. ¿Solamente fue Adán y Eva? No, amado. También fue Dios. Y es ahí donde Dios da su primera profecía, la cual se cumplió muchos siglos después. Pero se cumplió en el tiempo acordado por Dios, determinado por Dios. ¿Entendió? Ahí habla de Judas Iscariote y habla de Jesús. En capítulo 3 de Génesis, verso 15. Léalo. Pero ¿quién iba a imaginar que este Judas era ese hijo de perdición? Y que este Jesús era el Cristo. Ni siquiera los fariseos, ni siquiera el pueblo de Israel pudo descubrirlo. Por eso dice la Escritura, Pedro escribiendo en su primera carta, que aún los profetas indagaban quién era esta persona. La persona de Cristo. Esa persona de Cristo, hoy nosotros sabemos que es Jesús. Mire qué sencillo. Y todo coordina, todo
todo concerniente a la persona de Jesús, la palabra de Dios y el testimonio de ellos y el testimonio sobre todo del Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que ese Jesús que fue crucificado y que al tercer día fue resucitado por Dios es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿por qué Dios creó el mal? Para esto. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Entendió? El bien y el mal. Por eso Dios creó también el mal. ¿Usted me está entendiendo? Esto no quiere decir que nosotros seamos de Satanás, sino que para Dios hacer cumplir y hacer notoria su gloria, su poder, su soberanía, su imperio, todo, lo hizo así, amado. Entonces, si no tenemos a Jesús, estamos más que perdidos. Estamos muertos en nuestro pecado. Aunque estamos viviendo y disfrutando, y que si los weekends vamos a fiestar, o vamos a la playa, o vamos a esto, vamos a este evento, vamos a este deporte, lo que sea, amado, estamos muertos. ¿Entendió? Pero cuando entendemos el mensaje del Evangelio, que no tiene que ver con religión, que no tiene que ver que si me reúno 7 días al templo, que si esto y lo otro, no, amado, porque eso es el antiguo pacto. Nosotros no estamos viviendo el antiguo pacto, estamos viviendo el nuevo pacto que es en Cristo Jesús, en su sangre, que nos quita el pecado de encima, nos limpia de todo pecado, amado. Ah, que la carne es débil. Bueno, nosotros no vivimos por la carne, sino que vivimos por el Espíritu Santo. Dice la Escritura, ¿vive usted por el Espíritu Santo o vive usted por los deseos de la carne? Porque tenemos las dos cosas, amado. Usted decide, ¿verdad? Sobre cuál usted va a fundar su vida, o sobre la carne o sobre el Espíritu Santo. Nosotros que hemos creído que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, decidimos, bendito Dios, y esto es un don de Dios, porque si Dios no lo regala, mire, no creemos en Jesús, hasta eso se lo debemos a Dios. Es un don, mire, la fe es un don de Dios. Tenemos que darle gracias a Dios por todo, siempre. No robarnos su gloria, porque eso no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Él. Todo es para Él, para la gloria de Dios. Inclusive Jesús lo dijo. ¿Entendió? Y cuando Jesús le pidió que lo glorificara, le dio la gloria a Dios cuando dijo, aquella gloria que tuve contigo, aquella gloria que tuve contigo. Es decir, Jesús dándole la gloria a Dios su Padre, cosa que Moisés no hizo. Por eso es que cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, él no hizo como Moisés. No, él primero le dio la gloria a Dios y dijo, yo sé que tú siempre me oyes, que tú me oyes siempre, no a veces, siempre. ¿Entendió? No como estos hombres líderes que a veces oyen y a veces no, y hacen como le da la gana. No importa si atropellan al pueblo, porque lo que le importa es su dinero, su riqueza, su poder y control. Y eso va a terminar, amado. Eso va a terminar, porque esa traición, Dios va a hacer justicia al pueblo. Mire que se lo digo. Aleluya. Y aquí, toda esta escritura, amado, que leemos, es para qué? Nuestra enseñanza, para nuestra bendición, porque en Cristo toda la familia de la tierra serán bendecidas. En Cristo, no en el anticristo, en Cristo. Y este Cristo es Jesús, el Hijo del Dios viviente. No este otro que se hace de Dios y que muchos teólogos han hecho Dios. Ese es otro Cristo. ¿Entendió? No el que está escribiendo Juan, ni que está Dios dando testimonio en Génesis, ni lo que el Espíritu Santo testifica acerca de Jesús. ¿Entendió? Por esto, Dios creó el mal. Por usted y por mí. Porque Él no creó un robot, como hace el AI. Él no creó un muñeco, como hace el AI, como hacen los hombres, como hacen esta imaginación humana. No, Él creó un ser vivo, una alma viva, semejante a Él.
Pero cuando lo creó en el principio, ahí en Génesis 2, usted ve cómo fue que lo creó. Porque aquí en el 1:1 habla de Jesús. Dice 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoré, ¿verdad? Ya leímos eso. Entonces en el 27, escuche cómo dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hay un punto y coma. Luego dice, varón y hembra los creó. Los en plural lo creó. Pero primero habló en singular, hablando del Cristo, que es Jesús. Mírelo aquí como dice. Y creó Dios al hombre, singular, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, singular. Jesús. ¿Entendió? El que se iba a manifestar, ¿verdad? El Cristo. Dice, varón y hembra los creó, plural. Hablando de las dos creaciones, la divina y la natural. En la natural nosotros somos concebidos, así como Jesús fue concebido en el vientre de María. Y así como Isaac fue concebido en el vientre de Sara. Sara que ya no tenía óvulos, que ya no producía óvulos. ¿Entendió? Dios lo concibió. ¿Entendió? Aleluya. Así que en el capítulo 3 de Génesis, verso 22, dice claramente, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre. Cuando dice he aquí, es como decir ahora, he aquí, ahora. ¿Entendió? He aquí, hablando de ahora, de un tiempo específico, determinado. ¿Entendió? Ahora, no en el capítulo 2 verso, ¿verdad? En el capítulo 2 verso 4 en adelante, que lo formó, dice que lo formó, no dice que fue con la palabra, dice que lo formó. ¿Y lo formó con qué? Con sus manos, amado. Con sus manos. Y a lo mejor usted diga, pero ¿cómo es eso? Si Dios es espíritu, ¿cómo que nos formó con sus manos? Bueno, porque así es el espíritu de Dios. Inclusive en otras escrituras, la palabra de Dios revela que el Espíritu Santo es el dedo de Dios. ¿Entendió? Pero esto te lo tiene que revelar el Espíritu Santo. Nosotros compartimos la revelación que Él nos da, porque a cada quien el Espíritu Santo es derramado, ¿verdad? Según el propósito de Dios para con esa persona. Y toda persona que recibe el testimonio de Dios es responsable de compartir ese testimonio. ¿Entendió? Pero créame, que Dios nos formó del polvo de la tierra y sopló en nuestra nariz, es decir, la nariz de Adán, que es el primer hombre sobre la tierra. Pero ese Adán fue hecho a imagen y semejanza del segundo Adán. So que cuando Dios está hablando estas cosas, Dios no solamente está diciendo voy a ser un hombre a mi imagen y semejanza, sino que nos está diciendo que el hombre que Él va a formar del polvo de la tierra, ya Él tiene uno preparado conforme a su imagen y semejanza, conforme a Jesús. Por eso Jesús, la palabra lo declara, el segundo Adán. Por eso Jesús, la palabra lo declara como el que trajo la vida, porque por un hombre, hablando de Adán, trajo la muerte, entró la muerte por un hombre, también Dios trajo vida por otro hombre, que es Jesús. Pero ese otro hombre, que es el segundo Adán, fue antes que Adán. ¿Entendió? Entonces por eso es que dice Dios en el verso 22, he aquí, es decir, ahora, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal.
Es donde Dios comparte su esencia, bien y mal, de esta manera para hacer notoria su gloria, su poder, su soberanía sobre toda creación. Y esto se lo entregó a su Hijo amado Jesucristo. Y Jesucristo, dice la Escritura, que nos los ha entregado a nosotros la iglesia, no un templo, no a la iglesia tal, o la iglesia católica, apostólica, romana, y todas estas cosas, amado. No, eso es religión. Y allá a cada cual y cada quien con su religión. ¿Entendió? Pero aquí nosotros no compartimos religiones, compartimos el Evangelio de Dios, las buenas nuevas, para que usted que quizás está en tinieblas, que no conoce, que no sabe, que no entiende, bendito Dios, de alguna manera el Espíritu Santo nos use a nosotros, bendito Dios, como ese vaso de honra al cual usted pueda entender la revelación que encierra las Sagradas Escrituras. Por eso dice la Escritura en 1 Corintios, o segunda, no sé. Bueno, en Corintios dice, téngannos los hombres como administradores de los misterios de Dios. ¿Entendió? Somos servidores de Dios, administradores de Dios, de los misterios de Dios, quiero decir. Aleluya. Entonces Dios es claro en su palabra, pero usted tiene que darse la oportunidad de leer la palabra de Dios, de pedirle a Dios que le revele la revelación del Espíritu Santo, que le llene de sabiduría, amado. Porque dice la Escritura que aún lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Lo necio de Dios es más sabio que Albert Einstein, que Pitágoras, que Newton, y que todos estos hombres sabios y físicos. Y yo que ese es mi bachillerato, amado. Ciencias físicas y naturales. No es coincidencia, amado. No es coincidencia. Yo nací con un propósito. Y un propósito que ha sido atacado desde mi nacimiento. Porque aún durante mi nacimiento Satanás quiso quitarme la vida y no pudo. ¿Y por qué no pudo? Porque Dios siempre tiene a sus siervos listos y preparados para la batalla. Y ese día que mi mamá me estaba dando a luz, yo venía con el cordón umbilical enredado en mi cuello. ¿Entendió? Y abuela dio ese viaje y justamente llegó a tiempo. Para que usted vea que Dios, las cosas de Dios a veces no podemos explicarlas, solamente creerlas. ¿Entendió? Entonces son cosas que ocurren, son eventos en esta historia humana que ocurren y que a veces no entendemos. Y como hay un Satanás, un diablo que imita, no se deje engañar, amado. No se deje engañar, porque todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y nosotros que hemos sido llamados a la luz, que hemos sido llamados buenos, que hemos sido llamados santos, que hemos sido llamados, llamados de nuestras tinieblas a su luz admirable, no nos podemos dejar engañar, amado. Cuídese, porque de ello depende su vida eterna, de ello depende su alma, el destino de su alma. Porque el destino de nuestra vida humana aquí, con este cuerpo que cada día va muriendo, es una cosa, pero el destino de nuestra alma, que es eterna, es otra. ¿Entendió? Entonces tenemos que hacer conciencia, porque lo que hagamos mientras estuvimos en este cuerpo va a tener consecuencias en aquel día, cuando vayamos a entrar a la otra vida, cuando la nueva creación sea manifestada. ¿Entendió? Muchos no creen estas cosas y se han ido a los científicos, como si los científicos fueran Dios o supieran más que Dios, no sabiendo ellos que Dios es quien le ha dado a esos científicos sabiduría, como me la ha dado a mí,
y a otros. ¿Entendió? Entonces, por eso Dios creó el mal, por causa de nosotros, a quien Él llama o llamaría sus hijos. ¿Entendió? Empezando con Jesús, su unigénito, el primogénito de toda la creación, como está escrito. ¿Entendió? No se deje engañar. Usted tiene que conocer la Sagrada Escritura. Nosotros recomendamos la Reina Valera 1960 y la Biblia judía ortodoxa, porque es la Reina Valera 1960 es la que es la que más se acerca a la original, que es la Biblia judía ortodoxa. Porque lamentablemente la Iglesia católica, apostólica y romana hizo unos cambios en la traducción, donde pensaron que se iban a salir con la suya y han quedado en vergüenza, amado. Han quedado en vergüenza con todas estas tradiciones religiosas, donde el pueblo se desboca, se esclaviza de tal manera que caminan millas de rodillas, como si pudieran mover la mano de Dios simplemente por el sacrificio corporal, amado. Mire, eso de del viejo, ¿verdad? El antiguo pacto. Ya nosotros no estamos en el antiguo pacto, donde el pueblo tenía que hacer sacrificio. ¿Entendió? Nosotros estamos en el nuevo pacto. Claro, ellos, los incrédulos, los fariseos, ellos tienen que seguir haciendo su sacrificio. Ahora no pueden, ¿por qué? Porque están sitiados. Por eso va a dejar de ser, amado. Ese muro de lamentaciones se va a convertir en el templo de Dios, donde ya no van a llorar, sino que van a fiestar y a alegrarse. ¿Entendió? Y cuando todos se levanten a una contra Israel, ahí hará aparición el verdadero Cristo. ¿Entendió? Viniendo en las nubes. Allí será el lloro y el crujir. Allí será el verdadero lamento. Porque hoy ellos piden libertad en el muro de lamentaciones. Hoy ellos piden libertad. Ellos piden justicia. Ellos piden lo que pedimos todos nosotros. Pero eso va a dejar de ser, amado. Mire que se lo digo. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice la Escritura, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Claro que con Noé vemos, ¿verdad?, cómo supuestamente el arrepentimiento de Dios, ¿verdad?, en cierta forma. Pero no es que Dios se arrepienta, amado, porque si se hubiera arrepentido de verdad, mire, ni siquiera Noé haya gracia. La gracia habla de que Dios no se arrepintió según el arrepentimiento que entendemos nosotros, los seres humanos. Vuelvo y repito, usted tiene que entender el lenguaje de nuestro Dios, cómo Él comunica las cosas. ¿Entendió? Y por eso es que necesitamos al Espíritu Santo de Dios que venga a morar en nosotros y que se convierta en nuestro guía a toda la verdad. Aleluya. Porque ahora somos imagen y semejanza de nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, para esto, no solamente por qué, sino para qué. Aleluya. Por eso usted tiene que estar firme en la fe de Jesús, en lo que confesó Pedro. ¿Quién soy yo? Y de 12 discípulos en aquel entonces, en aquel tiempo y espacio, porque acuérdense que de esos 12 hubo uno que lo traicionó, dando cumplimiento a la profecía de Dios que nos dejó en Génesis capítulo 3, versos 14 y 15. ¿Entendió? Ellos viviendo ese presente, que hoy para nosotros es pasado, pero para ellos nuestro hoy fue futuro. Ellos no conocían, pero por el Espíritu Santo podemos decir que el Espíritu Santo sí conocía, como ocurrió con nuestro Founding Father. ¿Por qué usted cree que nuestros Founding Father escribieron las cosas y las redactaron como las redactaron? Porque odiaban a Trump, no, amado. Es que ellos visualizaron. ¿Quién le dio esa visualización? El Espíritu Santo, amado. El Espíritu Santo.
El Espíritu Santo todavía se mueve en nuestro tiempo, se mueve en todo el globo terráqueo como se movió en el principio, que dice que se movía sobre la faz de las aguas. Hoy se mueve sobre la faz de la tierra. Mire qué cosa. ¿Entendió? Porque las aguas fueron primero que la tierra. ¿Entendió? Esos son misterios. Yo pudiera hablarle mucho más misterio, pero hay cosas que no puedo hablar todavía. Porque eso tiene que ser el Espíritu Santo, amado. Que es el Espíritu Santo que va a ir sacando estos misterios que se me ha revelado, que se me ha mostrado, así como se le fue mostrado a Moisés, que se le dijo, asegúrate de hacer las cosas tal y como se te ha sido mostrada. Eso es sombra. Imagínate, ahora nosotros estamos en la luz, lo que es, no sombra, no, sino lo que es, la verdad. ¿Entendió? La esencia misma de la vida. ¿Entendió? Pero no todos se acercan a Dios con un corazón contrito y humillado. Hay muchos líderes que se han llenado sus corazones de orgullo y de arrogancia. No, eso no va a llegar aquí, eso es como un flu, dijo uno por ahí. Uno que se cree que sabe y no sabe nada. ¿Entendió? Que se quiere pasar de listo, mire, y su astucia lo va a llevar al hoyo. ¿Entendió? Que no dejaba hablar a nadie. Estaba el científico para que hablara, no podía hablar. Estaba la científica para que hablara y no podía hablar. ¿Entendió? Sin embargo, la gente ciega, fanatizada, bendito Dios, pensando en pajarito preñado, se han llevado la gran sorpresa. No sé realmente, bueno, sé, pero es un decir, ¿verdad? De los magas, que dicen los magas de todo estos disparates que han hecho y que han provocado y que han dividido al partido. Un partido que ya tiene que ser disuelto por todas sus traiciones, haciendo las cosas como le da la gana y no como están escritas en nuestra ley suprema. Porque déjeme decirle, hablando de partido, todo es lo mismo. Por eso nuestros founding fathers tuvieron que disolver todos los partidos, todas las bandas partidistas, para ellos proclamar nuestra independencia. Lo que somos hoy, we the people of the United States of America. No somos cualquier cosa, no somos cualquier nación, no somos una porquería. Aunque hay muchos líderes que son porquería, ¿entendió? Pero no por esto quiere decir que nuestros documentos sagrados son porquería. Cuídese de cómo usted trata nuestros documentos sagrados. Porque hay un Dios en el tercer cielo que es Dios de todas las naciones. De los que lo crean y no lo crean. Porque toda alma que nace en este planeta le pertenece a Dios, dice la Escritura. Toda alma, sea china, sea japonesa, sea árabe, sea israelita, sea alemán, francesa, rusa, lo que sea, amado. ¿Entendió? Ese es el Dios que yo sirvo. El Dios del universo. El Dios que lo creó todo. El Dios que tuvo misericordia de mí. Mire que yo era para no estar aquí vivo dando testimonio. Y Dios me tiene vivo dando testimonio. Y cuando entré en pacto con Él, nuevamente, fue algo especial, algo único. Mire que cuando en el 1994 yo renové mi voto con Dios y con su Hijo. Y a Cristo le dije, si tú vas a tratar conmigo, trata conmigo por la palabra. Porque este mundo está lleno de espíritus. Espíritus que son buenos y espíritus que son malos. ¿Entendió? Y hay muchos que así como su padre, Satanás el diablo, se disfrazan de luz y son tinieblas. Solamente por la palabra es que podemos detectarlo. Y si usted no conoce la palabra de Dios, usted no va a saber cuándo Dios habla y cuándo no. O cuándo Satanás habla y cuándo no. ¿Entendió?
Solo invitamos a conocer la palabra de Dios, a entender su comunicación, bendito Dios, y a creer su revelación y testimonio acerca de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Bendito Dios. Y para terminar esta parte, bendito Dios, quiero leer esto que se le fue dicho a Pablo. Voy a leer el capítulo 18 del libro de los Hechos. Verso 1 en adelante dice la escritura de la siguiente manera. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila. Escuche, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Escuche, por cuanto Claudio, aquellos que han estudiado historia, ¿verdad? Esto fue un emperador que tenía un disability, bendito Dios, para que usted entienda. Dice, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Escuchen, un llamado, este emperador romano haciendo un llamado que es el llamado que Dios le ha estado haciendo al pueblo judío en la edad moderna, de regresar a sus tierras, regresar a sus tierras. Y Dios está usando a sus siervos y a aquellos que no es siervos de él. Porque Claudio, el emperador Claudio, siendo un emperador romano, no era servidor de Dios. Él servía a sus dioses. Pero Dios no tiene que ver si tú eres de este o de aquel o de aquella o de aquel otro. Porque Dios sabe que todo es de Él. Él lo creó. Y cuando Dios tiene que, bueno, si usó a una burra para hablarle a su profeta con voz de hombre, porque ¿cómo hablan las burras o los burros? Así es que hablan ellos. Usted no lo ha escuchado. Pero Dios tuvo que hacer hablar a un burro o burra con voz de hombre al profeta. ¿Por qué me pegas? ¿Usted me está entendiendo? Dios no está limitado como nosotros los seres humanos. Dios es Dios y punto. Y aunque toda nación tiene sus dioses, para nosotros, los que hemos creído en Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, solamente hay un solo Dios, Jehová, el Dios del cielo y de la tierra, el Dios de todos los espíritus, el Dios de todas las almas, el único Dios verdadero, que a través de su palabra nos ha dado sabiduría, nos ha dado ciencia, nos ha dado conocimiento, nos ha dado los dones necesarios para llevar a cabo nuestra misión, nuestro llamado y propósito en este planeta. ¿Entendió? Dice el verso 3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Escuchen. ¿Quién se quedó con ellos? Pues aquí dice que Pablo. Dice que después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquilas, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. ¿Quién fue a ellos? Pablo fue a ellos. Dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Escuche, el oficio de Pablo era hacer tiendas. No solamente fue aquel que
que persiguió a la iglesia, a los del camino, dice la Escritura, es decir, la iglesia de Cristo, pero hacer tiendas. Escuche, dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Escuche, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. No dice que Jesús era Dios. Eso no es lo que hacía Pablo, eso lo hacen los teólogos de hoy en día, que hacen unos siglos atrás, ¿verdad? De que la Iglesia Católica tomó control perdón, desde que el Imperio Romano tomó control de la Iglesia, cuando este emperador se convierte al cristianismo y así salva al imperio, pero pasó de ser un imperio político a un imperio eclesiástico. ¿Entendió? Y ellos comenzaron a pervertir el evangelio, el mensaje del evangelio, y comenzaron a cambiar aquí y cambiar allá. Cuando comenzaron a traducir, porque todo era en latín, amado, porque ese era el idioma, el latín. De ahí sale nuestro idioma, el castellano. ¿Entendió? Pero aquí está escrito claramente, dice, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y Cristo no es Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Jesús, el que fue crucificado, que fue puesto en la tumba y que al tercer día Dios lo resucitó. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Escuche. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Escuche. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Escuche. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, y cuando aquí habla, ¿verdad? La palabra Señor está hablando, señalando no a Dios, sino a Jesús. Dice, no temas, sino habla y no calles. Mire qué cosa, y eso mismo me dijo, lo que yo te muestre en misterio, en secreto, tú lo vas a decir en público. Por eso estamos en esta red social de Facebook, hablándole al mundo entero, a todo aquel que pueda ver mi video, mi podcast, lo que sea, que pueda escuchar el mensaje. Y ahora que es tan fácil que se traduce automáticamente o lo ponen yo estoy hablando en español y ellos lo escuchan en inglés y todo. ¿Entendió? Yo espero que no me cambien el mensaje ni pongan cosas que yo no estoy diciendo, porque el diablo se presta para eso. ¿Entendió? Por eso yo cito la palabra, y sin la palabra no hablo, porque hasta eso hace lo que han sido engañados por Satanás. Aleluya. Y dice el verso 10, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y al sol de hoy, el Señor tiene mucho pueblo, y muchos de ese pueblo no son de los que se reúnen todos los días en el templo, sino que están en las ciudades, que están viviendo sus vidas delante de Dios y delante de los hombres, que no tienen máscara, que no están con religiosidades, sino que le son fieles al mensaje del Evangelio. Aleluya. Que no están dispuestos a ser esclavizados ni encerrados en cuatro paredes. Y si no te reúnes y no te congregas, te vas para el infierno. ¿Quién ha dicho eso? Eso se lo dijeron
al pueblo hebreo de que no dejen de congregarse como muchos tienen, pero no al pueblo gentil, amado. Por eso Pablo aquí le está diciendo, desde ahora me voy a los gentiles. Léalo con calma en su casa después de este mensaje, para que usted entienda el mensaje, el verdadero mensaje del Evangelio, que no es encerrarte en una religión, que no es encerrarte en cuatro paredes, que no es cautivar tus facultades, tus sentidos, tu conciencia. Cristo no vino a esclavizar a nadie, sino a libertar a todo aquel que le quiera recibir y ser libre. Y aquí la Escritura nos dice claramente que hay mucho pueblo, un pueblo que no puede ser contado. Y el pueblo que se congrega, usted lo puede contar. Pero el que no se congrega y es pueblo, ese no puede ser contado. ¿Usted me está entendiendo? Y no es que estemos condenando ni acusando al que así lo hace, bendito Dios, porque cada cual tiene un propósito. Y si tu propósito es levantar un templo, levántalo. Pero tienes que recordarte que el que no se congrega en tu iglesia o en tu templo, no quiere decir que no está dentro de la iglesia del Señor. El que yo no me congregue en esta o aquella iglesia, sino que estoy de lleno, como dice aquí, que estaba dado por completo a la predicación. Yo estoy dado por completo a esta misión, a este llamado y a este propósito. Porque a donde yo estaba, nadie me pudo sacar. A donde yo había caído, nadie me pudo sacar. Nadie me pudo libertar. ¿Entendió? Pero Dios tuvo misericordia de mí y envió a su Hijo a aquella pequeña habitación. Aleluya. Dice la Escritura en el 11, dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. ¿Entendió? Si usted todavía está sin entender la respuesta, porque no es lo que usted quiere escuchar, porque te has quedado encerrado en tus preguntas o en tu incredulidad, te decimos por estos medios, abre tus ojos, abre tus oídos y sobre todo abre tu corazón a Dios primeramente y luego a nuestros documentos sagrados para que puedas entender la existencia de We the People of the United States of America en tierra ajena, pero que Dios la ha utilizado para unir las familias, para hacer un pueblo, para hacer de muchos pueblos un pueblo. ¿Puede usted entender eso? Los nativos americanos pueden entender eso. Las tribus pueden entender eso. Si no lo pueden entender, le decimos lo mismo. Abran sus ojos, abran sus oídos y sobre todo abran sus corazones a Dios primeramente y luego a nuestros documentos sagrados. Porque la historia, ustedes la tienen ahí. Sus ancestros la han vivido, todos los han vivido y hemos llegado a este 2026, donde pronto estaremos celebrando nuestros 250 años de aniversario desde nuestra declaración de independencia. Es menester que nuestros líderes, los congresistas, los miembros de la Casa Blanca, los miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos, abran sus ojos, abran sus oídos y sobre todo abran sus corazones a Dios primeramente y luego
a nuestros documentos sagrados. Oremos. Amantísimo Padre, Padre Celestial, en esta hora te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos lleva a toda la verdad, que nos guía a toda la verdad, que nos trae la revelación, que nos declara lo que escucha en el tercer cielo, nos los hace saber en este planeta. Padre, en esta hora te presentamos a todos los líderes, a todas las tribus, a toda vida que esté pisando tierra estadounidense por todas partes del mundo. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te glorificamos, porque tuyo es el poder, la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Bien, amado, en esta hora queremos hacer el llamado para aquellos que han escuchado la voz del Espíritu Santo. Hacemos el llamado de venir a los pies de Cristo y confesarle. Y para esto voy a leer el libro de los Romanos, capítulo 10, verso 8 en adelante. Y cuando yo termine y diga, repita después de mí, usted repita después de mí. Romanos, capítulo 10, verso 8 en adelante dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Repita después de mí. Amantísimo Padre, Padre Celestial, en esta hora me arrepiento de todos mis engaños, mis pecados y toda rebelión. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que tú, oh Dios, le levantaste de los muertos. Ahora te pido que me llenes y bautices con tu Santo Espíritu para llevar a cabo esta misión, este llamado y este propósito por el cual me has dejado en este planeta. Esto lo declaramos hecho en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, por la sangre derramada en su cruz. Amén, amén y amén. Bien, amados, si usted ha hecho esta pequeña oración, confesión de fe, estése convencido de que su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Así que, sin más nada, queremos despedirnos diciendo, si este ministerio, la fe que vence al mundo, ha sido de bendición a tu vida, compártelo con tu familia.